Cordial saludo reciban los estudiantes del CLEI 5 de la Escuela Empresarial de Educación. Primeramente los saludo. Espero que estén bien ustedes y sus familias. En este video vamos a trabajar otro tema de trigonometría que ya se trata directamente con el tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Resolver un triángulo rectángulo es, dadas algunas de las partes de él, encontrar todas las otras partes. Y sabemos que el triángulo tiene 3 lados y 3 ángulos. Sabemos ya que el ángulo recto siempre nos lo van a dar ya, es un dato conocido. Bueno, entonces vamos a mirar dos casos. El primer caso es en el que me dan el valor de un ángulo agudo y cualquiera de sus lados. El otro caso lo trabajamos en el siguiente video, que es donde nos dan 2 de sus lados. Entonces, miremos este. Tenemos que, ¿cuáles son los ángulos agudos? Pues esos que miden menos de 90 grados. Entonces, en este caso, tenemos que este ángulo de acá mide 30. Mire, ya me dieron uno de sus ángulos, ¿cierto? Me pudieron haber dado de aquí de arriba, no importa, va a ser el mismo procedimiento. Y me dan un lado, entonces me dan un ángulo agudo y me dan uno de sus lados. Cuando ocurre esto, vamos a realizar el mismo procedimiento. Ese es el mismo, ya tienes que ver como una analogía entre el procedimiento y estas mismas razones trigonométricas. En algunos libros, este caso 1 lo dividen como en 3 partes, pero yo creo que con solo lo miramos en una sola de las partes, con eso ya tú puedes deducir el resto. Entonces, vamos a mirar qué partes, qué datos. Primeramente, lo primero es datos conocidos y después datos por conocer. ¿Cuáles datos me dan en el problema? El ángulo en A. Listo. Entonces vamos a escribirlos con este otro colorcito. Datos conocidos. El ángulo en A. Mira que voy a poner la A y encima este simbolito quiere decir ángulo. Listo. ¿A cuánto es igual? A 30 grados. Bueno. Ya tenemos un dato conocido, que son los datos que nos da el problema. ¿Qué otro dato conocido tenemos? Este ladito. ¿Listo? Este ladito, ¿cuánto mide? Mide 4. Pero entonces este ladito lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Desde este vértice hasta este vértice. Entonces decimos que es el lado B, que empieza en B y termina en A. Y arriba le hacemos este segmentico como para que quiera decir que es un segmento ahí. Bueno, es igual. ¿Cuánto vale ese? Vale 4. Entonces, primero, datos conocidos, los datos que me da el problema. El ángulo de 30 y este ladito que... Bueno, ahora seguimos con los datos desconocidos o datos por encontrar. ¿Cuáles datos nos faltan? Nos falta este ladito de acá, que sería el lado CB. Listo, CB. Si de pronto usted en algún momento, ahí le ponemos la rayita encima que quiere decir segmento. Si de pronto en algún momento usted dijo, usted colocó, no, el lado CB, no, el lado BC, no hay problema. Ahí no tiene inconveniente. Bueno, no lo conocemos. Entonces le ponemos un signo de interrogación, como está ahí. Ahora buscamos qué otro dato desconocido tenemos. Mire, no conocemos este otro ladito, el lado CA. CA. ¿Qué otro lado? Coloquemos por aquí a un ladito porque de pronto no lo ves allá. Otro dato desconocido. ¿Qué otro dato nos falta? Mire, este ángulo. Ya
este ángulo es el que nos falta. Entonces, colocémoslo, a ver, de pronto aquí, no, coloquemos este acá. Devolvámonos acá más bien, que veo que con esto va a tener otras cositas. Y el ángulo en C. Ese angulito en C lo colocamos con este símbolo aquí arriba. Recuerden, esta quiere decir ángulo en C. Entonces, mire, 3 datos desconocidos, 2 lados y un ángulo. Y tenemos 2 datos conocidos. Obviamente este de acá también lo vamos a conocer, pero este ángulo de pronto para el trabajo siguiente no. Este vale 90, ¿cierto? Porque siempre nos lo da, 90 grados. Bueno, entonces ahora tenemos lo siguiente. De que de estas 3 razones trigonométricas, para poder dar solución a una de estas, como mínimo tenemos que tener 2 datos conocidos. Como mínimo 2 datos conocidos. Bueno, vámonos entonces a esta parte. Aquí vamos a actuar inteligentemente. Sabemos que para solucionar cualquiera de estas necesitamos 2 datos conocidos. 2 datos conocidos. Entonces, mire que por aquí ya tenemos 2 datos conocidos. Entonces vamos a trabajar, vamos a nombrar este lado y este otro lado con relación a este ángulo. ¿Por qué a este ángulo? Pues porque ya tenemos estos 2 daticos acá. Entonces, nos paramos en el ángulo de 30. Entonces tenemos de que este lado de lo que vimos en la clase anterior, entonces este lado con respecto a este ángulo es que el opuesto o el adyacente. Entonces mire que este es el que está pegadito, o sea que este es el lado adyacente. Coloquémoslo aquí, lado adyacente. Ahora, sigamos, lado adyacente. Entonces, vamos para los datos por encontrar. Este lado con respecto a este ángulo es que el lado opuesto. Entonces, este se ve es lado opuesto. Tenemos CA. CA con respecto al ángulo de 30 es que la hipotenusa. Esa es la más fácil de identificar porque saben que es la que está al frente pues, del ángulo de 90 y va a ser la misma siempre. Entonces, esta va a ser la hipotenusa. Listo. Ya una vez identificado como qué lado es cada de estos laditos con respecto al ángulo, entonces ahí sí vamos a buscar cuál de estas incógnitas queremos encontrar. Vamos a suponer que queremos encontrar CB, ¿cierto? Vamos a empezar con esta, con CB. Entonces, CB sabemos que es el lado opuesto. Listo. Entonces, tenemos que encontrar una de estas funciones, de estas funciones que están allá, vamos a buscar las que tengan lado opuesto. Por ejemplo, mire, esta tiene lado opuesto. Entonces, vamos a seleccionarla. No será la que vamos a utilizar todavía, sino que va a ser una candidata. Entonces tenemos seno de θ es igual al lado opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué otra? Mire que esta no tiene lado opuesto, o sea que ya no va a ser. Y por aquí tenemos otra que también tiene lado opuesto. Tangente de θ es igual al lado opuesto sobre lado adyacente. Entonces, bueno, entonces ya de estas 3 seleccionamos 2. Bueno, pero ¿cómo sabemos con cuál de esas 2 vamos a encontrar este lado opuesto? Pues vamos a mirar cuál de estas tiene 2 datos dados, ¿cierto? La que tenga 2 datos dados, con esa de una trabajamos. Entonces lo vamos a preguntar de la siguiente manera. Recuerda que como estamos trabajando con el ángulo ¿de cuánto? Con el ángulo de 30 grados. Entonces vamos a decir, bueno, ¿tenemos el ángulo? Sí, porque mire que es este ángulo. Sí lo tenemos. Tenemos un sí. Bueno, tenemos el lado opuesto. A ver, ¿de cuál estamos trabajando? Entonces, ¿cuál es el lado opuesto? Este, CB.
no lo tenemos, entonces tenemos por aquí un no. Tenemos la hipotenusa, mire que no la tenemos, entonces por aquí tenemos otro no. Dos no y un sí no nos sirve, tenemos que tener dos sí y un no. Vamos a mirar esta. Tenemos el ángulo, vean lo que lo tenemos, es 30, o sea que aquí sí. Tenemos el lado opuesto, no, colocamos un no. Tenemos el lado adyacente, sí lo tenemos porque vale 4. Entonces aquí tenemos un sí. Ah, bueno. Entonces, como esta tiene dos sí, vea, no importa donde tengan los sí, lo importante es que tengan los dos sí. Entonces, esta candidata, esta fue la que se ganó el reinado. O sea que con esta vamos a solucionar este ladito. Entonces, ya no es sino reemplazar. Si ustedes quieren, bueno, para que quede como más entendible, la voy a pasar. Voy a pasar esa y una vez acá para que desarrollemos el ejercicio. Entonces tenemos que tangente de teta es igual a lado opuesto sobre, disculpen aquí, más también como que pienso borrar allí, es igual a lado opuesto sobre lado adyacente. Una vez que la tenemos aquí, ya no es sino reemplazar de la siguiente manera. Tangente. ¿De qué ángulo estamos hablando? De 30 grados. De 30 grados. Es igual. Lado opuesto. No sabemos el valor, entonces dejámoslo así como indicado. Lado opuesto. Lado adyacente. Si vean, sabemos que el lado adyacente es este 4. Ya aquí, el siguiente paso que vamos a hacer es, ustedes lo trabajaron en ecuaciones. Entonces, este numerito que está aquí dividiendo, como lo vamos a pasar hacia el otro lado igual, entonces va a quedar multiplicando. Entonces tenemos lo siguiente, tangente de 30 grados por 4 es igual a el lado opuesto. Miren, allá podemos encontrar el lado opuesto. Aquí es igual al lado opuesto. Va a ser igual a multiplicar 4 por tangente de 30 grados. Recuerden, la calculadora debe estar en DEC. Y mire cómo le debe aparecer en la pantalla. Así. Ahí. Ya le damos igual y eso nos da 2.3 o 2.30 y algo. 2.3. O sea, que esta multiplicación nos da 2.3. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ese lado opuesto mide 2.3. Listo. Mire que ya lo encontramos acá. Entonces si quiere lo colocamos por acá como por un ladito, como con otro color para que sepamos que es uno de los lados que encontramos. Bueno, vamos entonces a realizar el mismo procedimiento con este. Disculpen, yo borro por acá por este lado porque todo esto que estamos haciendo aquí aparece en esa guía, muchachos. Ahí está en esa guía. Paso a paso. Bueno, entonces vamos a encontrar CA. Y CA sabemos que es la hipotenusa. Entonces dentro de esas funciones vamos a buscar las que tengan hipotenusa. A ver, esta tiene hipotenusa y esta no. O sea que estas son las dos candidatas. Vamos a sacarlas de ahí. Seno de teta es igual a lado opuesto sobre la hipotenusa. Coseno de teta es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Estas dos son las dos candidatas. Pero entonces, para saber cuál es para seleccionar, tenemos entonces que
mirar cuál de ellas tiene dos sí y un no. Entonces, otra vez, tenemos el ángulo, sí, porque es 30, ¿cierto? Así. Tenemos el lado opuesto. Pues en este caso ya lo tenemos porque lo encontramos, entonces lo podemos también utilizar ahí. Pero entonces vamos a suponer que no lo tuviéramos. Entonces podríamos decir aquí que no. Tenemos la hipotenusa, tampoco. O sea que esta no nos sirve. Bueno, vamos a mirar esta, el coseno. Tenemos el ángulo, sí, porque es 30. Tenemos el lado adyacente, sí, porque es 4. ¿Verdad que sí lo tenemos? Bueno, esta, lado adyacente. Sí. ¿Tenemos la hipotenusa? No. Mire que tenemos dos sí y un no. O sea que esta es la reina. Ahora entonces la sacamos de allí. Coseno de teta es igual a lado adyacente sobre la hipotenusa. Bueno, ya aquí necesitamos reemplazar. Entonces decimos que el coseno de teta, el coseno de ¿qué ángulo? Pues de 30. Es coseno de 30. Mire que lo que estoy haciendo es reemplazar. Es igual. Lado adyacente. El lado adyacente, ¿cuánto mide? Mide 4. Lo podemos reemplazar porque si está ahí. Esta hipotenusa no la podemos reemplazar pues porque no está ahí. Venga que esta hipotenusa tiene que estar con H mayúscula porque yo la tomé con H mayúscula. Hipotenusa. Entonces mire, este es el dato que no conocemos. Entonces ahí que lo que vamos a hacer, también por el trabajo que ustedes han hecho en ecuaciones, sabe que este pasa a multiplicar y que este pasa a dividir. Entonces queda así, ahí como que se intercambian. Hipotenusa es igual a 4 dividido coseno de 30. Listo. Entonces volvemos. La calculadora tiene que estar en modo de. Entonces hacemos lo siguiente. 4 dividido coseno de 30 grados. De 30. Nos debe aparecer esto. Ahí sí le damos igual y tenemos que es 4.6. O sea que la hipotenusa es igual a 4.6. Mire una cosa que usted puede de pronto hacer la reflexión de los valores que tiene también ahí. Mire que este ladito mide 4. La hipotenusa siempre va a ser la más grande. Y mire que este otro lado de acá, según esto, mide 2.3. Y la hipotenusa mide 4.6. O sea que eso nos lleva a que de pronto, nos lleva a que el ejercicio está bueno. Es una razón más. Bueno, entonces ya encontramos este otro valor. Este es el resultado. Y lo podemos poner por aquí así. 4.6. Bueno, ya para encontrar, ya nos falta el ángulo. Para el ángulo sí vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hay un teorema que dice que en todo triángulo la suma de sus ángulos interiores es igual a 180. Entonces, con el teorema vamos a decir lo siguiente, que el ángulo en A, porque estos son los ángulos, ¿cierto? El ángulo B más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Eso nos lo dice un teorema, que la suma de los ángulos interiores es igual a 180. A más B más C es igual a 180. Bueno, ya en esta parte ya empezamos a reemplazar. El valor de A, el ángulo de A, ¿cuánto mide? ¿Cuánto es? 30 grados. Más el valor del ángulo B, ¿cuánto es? 90 grados. Más el valor del ángulo C, ¿cuánto es? Ese es el que no sabemos.
y sabemos que todo esto es igual a 180 grados. Ahora hacemos otra vez, despejamos C como se trabajan ecuaciones. Entonces, primero hagamos esto, 90, 30 más 90 son 120 grados, más es igual a 180 grados. Ahora sí, C es igual a 180 grados. Este está sumando, pasa a restar. C es igual a 180 menos 120 nos da 60 grados. Bueno, aún así, este procedimiento es porque tenemos que hacerlo por un procedimiento matemático para que nos acostumbremos. Pero usted lo puede hacer también, usted también puede hacer el cálculo mental. Mire que aquí lleva 90 más 30, 120. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? 60. 90 más 30 más 60 son 180. Entonces, o sea que usted lo pudo haber hecho antes. Pero en matemáticas y para este grado ya tenemos que saber trabajar esto. Bueno, muchachos, entonces recuerden que este fue el primer caso. En el siguiente video vamos a analizar el caso 2. Entonces les deseo muchos éxitos en la solución de la guía y que puedan cumplir sus competencias. Hasta luego. Nos vemos en el próximo.